Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a seguir hablando de la gestión de los pacientes y vamos a continuar con los datos auxiliares o la historia clínica y luego la parte de los archivos del paciente, es decir, donde almacenamos todos esos archivos, informes, fotografías y demás. Vamos a verlo en Nubimed. Como veis aquí, en la parte derecha tenemos un botón donde pone datos auxiliares y vamos a ver lo que hay dentro de él. Si le pulsamos, lo que vemos son todas aquellas preguntas del típico cuestionario médico que recibimos cada vez que vamos a un centro por primera vez. Son todas aquellas preguntas que nos hacen y que son de interés para la especialidad que estamos tratando. En este caso yo he creado algunas de ejemplo que no tienen por qué parecerse a la realidad, pero simplemente es para enseñaros un poco cómo funciona y cómo está distribuido y cuáles son las posibilidades que nos ofrece el sistema. Como vemos aquí tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, nos está preguntando si somos alérgicos, si padecemos hipertensión, si hemos sido operados y demás. Lo que vamos a hacer va a ser ir informando una a una estas preguntas. Pues vamos a decir que somos alérgicos al látex. Vamos a decir que no padecemos hipertensión. Como veis, aunque la respuesta es la misma, hemos cambiado un poco el formato, es decir, aquí tenemos simplemente la opción de poner sí o no, porque es una selección de opciones, y en el caso de si somos alérgicos a un medicamento, el tipo de respuesta ya directamente es un sí o un no. Luego veremos un poco en la parte de configuración cómo se define cada una de esta tipología de respuestas. Luego tenemos otro tipo de respuestas que es como una especie de evolutivo o de evolución. En este caso lo he querido mostrar aquí en las operaciones de los 6 meses y vamos a ver qué sucede cuando le damos a informar. Cuando le damos a informar, lo primero que nos pregunta es una fecha. Le decimos pues bueno que en julio nos operaron de la rodilla y vamos a añadir un nuevo valor y le vamos a decir que en septiembre nos operaron de la cadera. ¿Veis? Aquí lo que vemos es que podemos ir añadiendo valores y podemos ver cuáles han sido pues, en estos 6 meses estas evoluciones. Esto puede ser práctico, pues por ejemplo, para añadir una tabla de mediciones pues, de alturas, de pesos y todo lo que se nos ocurra que necesitemos un recorrido en el tiempo. Si seguimos con la siguiente, el grado de actividad física, lo que vemos es que nos ofrece una opción. ¿Cuál es el grado de actividad física que realiza semanalmente? Pues ninguna, moderada o alta. Pues en este caso le voy a decir moderada. Aquí lo que vemos es si es fumador, le digo que no. Si estoy embarazada, le digo que tampoco. Y si padezco alguna enfermedad crónica, le voy a decir que tampoco. Como veis, ya he completado todos los datos auxiliares y en aquellos en donde yo previamente he configurado que quiero que el sistema me avise, depende de lo que yo responda, el sistema me está avisando, por ejemplo, de que soy alérgico al látex. En este caso, si ahora le digo que no soy alérgico a nada, el sistema no me va a avisar de que soy alérgico. ¿Cómo podemos ver estas alarmas desde la ficha del paciente? Pues muy sencillo. Si volvemos a la ficha del paciente y ahora observamos, el color del botón de datos auxiliares ha cambiado y cuando nos ponemos encima nos dice todo aquello que le hemos dicho al sistema previamente que queríamos conocer. Es decir, si el paciente me dice que no padece hipertensión, en este caso, pues bueno, como veis, es absurdo de que me avise de esto, pero lo tengo configurado de esta manera para que lo veáis.
pues el sistema nos avisa, y de la misma manera nos avisa pues eso de las operaciones que hemos tenido los últimos 6 meses. Vamos a ver de forma muy rápida y muy sencilla cómo se configura esto. En la parte de configuración, en la parte de cuentas, vamos aquí a datos auxiliares, ¿veis? Y aquí tenemos todas esas preguntas. Me voy a mover de sitio y me pongo aquí, para no molestar demasiado. Aquí tenemos todas esas preguntas y tenemos un orden establecido por el que queremos que aparezca. Es decir, yo ahora a lo mejor se me ocurre una pregunta que es muy importante y cuando la añada me aparecerá en último lugar, pero si quiero que mi ficha de paciente me aparezca en primer lugar, simplemente tendría que poner un orden inferior, en este caso a 0. Podría poner -1 o incluso podría llegar a ponerle el mismo orden a alergia que a hipertensión, porque me da igual donde aparezcan. Si mientras que aparezcan detrás de lo que yo voy a poner ahora, pues ya me vale. Para crear un nuevo dato auxiliar simplemente le damos a nuevo, le ponemos el título de la pregunta, pues no sé, por ejemplo, ha visitado al médico los últimos 3 meses, y esto me lo puede contestar pues, con un sí, con un no, ¿vale? Y si quiero que me diga cuándo visito al médico, pues puedo pedirle que me ponga un texto libre corto o un texto libre largo. ¿Vale? Esta sería la opción más sencilla. Si quiero darle al paciente múltiples opciones, pues le puedo decir sí, no, no recuerdo, por ejemplo. Y en este caso le ofrecería estas 3 opciones por si el paciente no quiere contestar esta pregunta. En cualquier caso, le vamos a poner sí o no y ahora podemos configurar la alarma. Quiero que el sistema me dé una alarma cuando responda con un sí, o quiero que el sistema me dé una alarma cuando responda con un no. Y en el caso de las opciones, pues aquí debería poner un sí o un no. Le damos a guardar y ya lo tenemos. Si tenemos alguno que ya no usamos pero que no queremos perder de la ficha del paciente, lo que podemos hacer es directamente desactivar o inhabilitar este dato auxiliar para que simplemente no vuelva a aparecer, es decir, yo ya no lo voy a preguntar más, pero de todos aquellos que ya lo tengo, pues bueno, no me molesta. Y con esto habríamos configurado los datos auxiliares, es decir, esta pequeña historia clínica o cuestionario médico inicial, y iríamos a ver ahora mismo cómo están los ficheros de los pacientes. Si volvemos a la ficha de María, en la última pestaña de todas tenemos los archivos. En los archivos, aquí nosotros podemos añadir múltiples archivos. Por ejemplo, vamos a intentar seleccionar uno. Por ejemplo, este presupuesto. Y le decimos que va a estar en la carpeta de presupuestos y no le vamos a dar ninguna descripción. Ahora nos vamos a la ficha y en archivos lo que vemos es que tenemos un presupuesto Elena .pdf, es un fichero PDF que si le pulsamos lo abriremos, tenemos un título y está en la carpeta presupuestos. Yo ahora podría, si tuviera una carpeta de facturas o una carpeta de imágenes, podría añadir todas esas imágenes, podría haber una galería de todas esas imágenes, crear una cuadrícula para imprimir, por ejemplo, pues para ver un antes y un después o cualquier otra cosa, y también el sistema me permite filtrar pues por el nombre de archivo, por las fechas en las que se ha añadido este archivo y por la carpeta en la que está. Además de todo esto, lo que nos permite, voy a moverme otra vez, lo que nos permite esta utilidad
es que una vez tenemos los ficheros subidos aquí, lo que podemos hacer es enviarlos por mail. De una forma bastante sencilla, podemos poner la dirección electrónica del paciente, la dirección de correo electrónico, podemos decidir si queremos encriptar ese documento que le vamos a enviar para que solo el paciente con su número de DNI pueda descomprimir ese fichero y poder verlo. Y luego el asunto del mail y el texto que le vamos a enviar por mail. Si le damos a enviar, el sistema enviará este documento por mail.